Aló. Buenos días. Espero que todos estén bien, que hayan amanecido bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces vamos a hablar de un tema de losa en una dirección. De algo que habíamos dado una pequeña introducción la vez pasada. Pero la vez pasada les comentaba que usualmente en los entrepisos de los edificios, y según la separación de las columnas, ahí estoy simulando un cuadrado, simulando una planta de un edificio cualquiera que sea. Y eso, esas bolitas azules, estoy asumiendo que son las columnas. Para que estemos en sintonía. Entonces, en esas distribuciones, asumamos que estos son 5 metros, que estos son 7 metros, que esta distancia de aquí a acá es 9 metros, que esta distancia de aquí a acá es 8 metros y que esta distancia de aquí a acá es el mismo 7 metros. Entonces, si nosotros sacamos o miramos la proporción de las losas, es esa proporción la que nos ayuda a definir si el sistema está en una dirección o en dos direcciones. Y al final es esa proporción la que nos ayuda a tomar una decisión. Cuando yo les hablo de proporción, les hablo de una cosa que se llama relación de longitudes. No me interrumpan porque estoy hablando. Entonces, en esa relación de longitudes, ¿sí? Si nosotros vemos y les damos unos nombres a estos paños, voy a llamar esto el paño 1, esto el paño 2 y esto el paño 3. Son mis definiciones por defecto. Entonces voy a dividir siempre el mayor entre el menor. Aquí dividiré, en este primer paño, dividiría 9 entre 5. En el segundo, dividiría 9 entre 7. Y en el tercero, dividiría 8 entre 7. Y eso me da una relación. ¿Hasta ahí me están siguiendo o no me están siguiendo? Ok. Entonces, ¿cuál es la relación del primer paño? Díganme la relación. 1, 8. La segunda, ¿cuánto es? 1, 28. ¿Y cuánto es la tercera? 1, 14. Operen más rápido. Entonces, en la definición estructural, ¿sí? Los paños tienden a funcionar en dos direcciones cuando esa relación está entre 1, dividiendo siempre el mayor entre el menor, entre 1 y 1,20. Y cuando la relación es mayor a 1,20, se asume que el sistema tiene una tendencia en una dirección. Como les decía en su momento, es la forma como la losa, cuando me hablan de una y dos direcciones, me hablan de la forma como la losa distribuye sus cargas. Esa es la forma como la losa distribuye sus cargas. ¿Eso es una dirección o son dos direcciones? Entonces yo veo que en este proyecto, o en este proceso que yo hice acá, hay una tendencia en los paños hacia una dirección. Entonces, sí, yo puedo tomar una decisión en el diseño de hacerlo en una o en dos direcciones. Pero esa decisión debe estar fundamentada en la relación de los elementos. Y no es común tener mezclas de sistemas estructurales en planta. Entonces yo podría, ¿sí? o yo partiendo de la relación, así el último paño esté funcionando en dos direcciones, voy a hacer que todo funcione en una dirección. ¿Hasta ahí estamos claros?
Entonces, ya una definición más práctica es, cuando los paños tienden a ser rectangulares, lo lógico es que nosotros hagamos un diseño en una dirección. Y cuando los paños tienden a ser cuadrados, lo lógico es que procedamos en un diseño de dos direcciones. Entonces, voy a tomar el paño 1. ¿Sí? Voy a borrar esa distribución que hice de cargas. Voy a borrar esto. De cómo se, digamos, se distribuyen las cargas. Y me voy a quedar con mis paños. Entonces, algo que les dije muy rápido la otra vez, y que ahora sí me tomo un tiempo, mientras reconstruyo el dibujo. ¿Listo? Entonces, como les ponía en la gráfica, la tendencia de esto es que distribuya así, y la tendencia de esto es que distribuya así, y la tendencia de esto es que distribuya así. Esa es la tendencia. Entonces, en una dirección, como les digo, el paño tiende a ser rectangular. Si yo ubico, si yo puedo tener sistemas en una dirección, y hacemos un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Puede ser de losa maciza o de losa aligerada. Hay otros sistemas que ustedes los pueden consultar en el texto guía, unos que se llaman reticular celulado, unos que se llaman ampliación de capiteles, pero esos sistemas usualmente están muy restringidos y en ciertas zonas de amenaza sísmica están prohibidos por la norma. Entonces, partiendo de esa definición, en el país se han popularizado estos dos sistemas, sistema aligerado y sistema de losa maciza. En el sistema de losa aligerado, que es el famoso sistema de las viguetas, que ustedes de pronto han visto en sus experiencias laborales, uno debe o uno traza unas viguetas que toman la carga y la llevan a los elementos principales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos principales? Los elementos principales son los que amarran las columnas. Y estoy hablando de vigas. Hasta ahí vamos en sintonía sobre lo que les estoy diciendo. Esos son los elementos principales. En los sistemas en dos direcciones, esos elementos principales tienen una clasificación. Esa clasificación son elementos principales o vigas de carga, ¿sí? O las vigas de amarre o sísmicas. Esa es la clasificación que tienen esos. Entonces, los elementos principales, ¿sí?, que son los que amarran el marco, delimitan unos elementos secundarios. Voy a borrar esto. Voy a borrar, entonces tomen un pantallazo, háganme un favor. Y avisen. ¿Listo? Bueno, entonces ya borra el tablero. ¿Y qué es? Y vamos a tomar de punto de partida esta cosita que tenemos ahí, la última losita y esto que les estaba hablando de los elementos principales y secundarios.
Entonces aquí teníamos esto, recapitulando. Entonces les decía que los elementos principales son los que amarran las columnas, según nuestra normativa, y los elementos secundarios están compuestos por las losas, ¿sí?, y las viguetas. En el caso este, o la losa maciza y la viga secundaria. Entonces, como les comentaba, al yo tener el paño, lo primero que uno hace es hacer una definición de la altura de la losa. Esa altura de la losa uno la define siempre con la viga de mayor luz. Entonces, en este paño, que era el paño número 1, porque ya tomé la decisión de armar el sistema en una dirección, ¿cuánto era esta primera luz? Creo que esto era 5, había puesto, y creo que esto era 9. Entonces tengo que tener una viga que funcione en 9 metros. Entonces, los sistemas en una dirección, la relación siempre es L sobre 16, porque tienen particiones planas. Entonces, ¿cuánto me da 9 entre 16? Punto 56. Entonces voy a tomar una viga que tenga con el 70% de la base. ¿Cuánto da el 70% de la base? Que tenga 60 de altura y tenga 55 de ancho. Esas son las dimensiones que voy a colocar en este ejercicio. Bueno, punto 4 o punto y pico. Entonces ya me dijeron que es punto 4, voy a poner punto 4 para que seamos consistentes. Estas unidades están en centímetros. Entonces, la altura de la viga principal, que es esta que está acá, me define la altura de todo el entrepiso. Entonces, si yo coloco aquí, en esta, voy a poner esto, que esta es la viga 201 y esta es la viga 201. Entonces esa viga 201, ¿sí?, la voy a colocar de 40 con 60. Entonces voy a llamar a esta viga 202 y voy a llamar a esta viga 202. En la lógica del diseño, esa viga tiene menos luz. Si tiene menos luz, podría tener menos altura, pero constructivamente no es recomendable tener alturas variables porque eso encarece el proceso constructivo. Entonces, en un criterio económico, como tengo menos luz, yo puedo sencillamente reducirle el ancho. Entonces puedo colocarle un ancho de 30 por 60. Y reduzco el ancho y voy hacia la eficiencia, hacia la economía de ingeniería. Entonces ya me hace falta que definir las viguetas. Yo podría definir viguetas en este sentido, ¿sí?, en el sentido 1 o en el sentido 2. Pero ¿qué pasa si las defino en el sentido 1? Si las defino en el sentido 1, voy a poner a que las vigas de carga, o las vigas que tengan más carga, son las vigas que tienen más luz. Y como los momentos siempre están al cuadrado, estaría haciendo una distribución desfavorable. Entonces lo mejor es que yo tome y coloque mis viguetas en el sentido corto, o perpendiculares al sentido corto. ¿Está claro ese concepto de diseño? Ok. Entonces me voy hacia el sentido corto y aquí coloco las viguetas. Entonces la pregunta lógica sería, ¿y de qué dimensiones y de qué separación? Eso está en la norma. En la norma en el título C de la norma, hay un capítulo de viguetas que ustedes debieron haber repasado según la parte teórica que les dejé en el trabajo. Entonces, escucho propuestas. ¿Cómo defino la dimensión? La altura, obviamente, está determinada por las vigas principales. Entonces ya la altura son 60 centímetros. Ya eso no tiene mucho que pensar. Ya la altura son 60 centímetros. Y la base, el código tiene una restricción o una recomendación.
la base debe ser máximo 5 veces la altura para que ese elemento funcione adecuadamente como una vigueta. Eso es una receta de cocina. Entonces yo cojo 60 entre 5 y eso me da 12 centímetros. Entonces mis viguetas van a ser de 60 por 12 centímetros. Sí. Y la separación, la norma, también tiene una indicación con respecto a eso. La norma dice que la distancia, la separación mínima recomendada, el espesor de la loseta mínimo recomendado, usualmente son 5 centímetros, por cuestiones de equipos, de muebles, de equipamientos y de cosas que pueden tener las personas en las viviendas. Pero también me da una relación que es L sobre 20. Entonces, si ya yo estoy determinado en 5 centímetros mínimo de espesor, por cuestiones también de durabilidad, porque los recubrimientos mínimos en placas son de 2 centímetros, según el título C7, que ya ustedes también saben y estudiaron, entonces la separación máxima que yo voy a tener es, en placas de 5 centímetros, pues fácil, básicamente es multiplicar 0.5 por 20. ¿Y cuánto da eso? 0.5 por 20 da 1 metro. No me falla ahí la matemática. Entonces mi separación máxima es 1 metro. Entonces yo las puedo separar entre 0 y 1 metro, porque 1 metro es el máximo. Usualmente el otro criterio en la separación es el casetón. ¿Sí? El casetón que usa las viguetas. Entonces, como les decía la vez pasada, las propuestas de casetón son icopor, que uno lo llama muy elegantemente polietileno expandido, eso es icopor. Los casetones de guagua que están prohibidos, eso ya no se puede usar, la normativa los prohibió. Los casetones de lona, casetones metálicos extraíbles, casetones de PVC con una mezcla de polietileno, que también son extraíbles, y casetones de ladrillos, aligerantes de ladrillos. Esta es, el casetón de madera no hay, sale muy caro. Entonces, hay formaletería recuperable de triple, de social, pero sufre mucho. Y como sufre mucho en el desmolde, a los constructores no les gusta porque tiene muy pocos usos, de 4 a 5 usos. Entonces, digamos que cuando en las obras, según si el entrepiso va a la vista o no va a la vista, con esa adultería toda por fuera, pintada de negro, que se usa mucho ahora, y pintan la adultería sanitaria, hidráulica, la de la red contra incendios y la eléctrica, la pintan de colores que se ve pues al ojo, a la vista, se ve muy atractivo. Entonces, digamos, ni casetón de lona se puede usar, ni se pueden usar ladrillos, y la gente tiende a usar más las otras formaletas que se pueden recuperar. Muchas veces el icopor tiene que ser de alta densidad. Si no es de alta densidad, cuando el concreto se expande es muy complicado sacarlo. Y usualmente los constructores le ponen una película de plástico con una grasita para que se deje recuperar. El icopor es práctico, pero es costoso, y en el corte, voluntariamente es costoso. Entonces, según estas, digamos, el casetón y el determinante, el aligerante, usualmente se tienden a usar distancias en losas que van de 70 a 1 metro, en losas aligeradas. Esa es la media. Si usted pone menos de 70, lo que hace es, pues, pone unas viguetas más juntas que le dan, pues, que le van a dar un poco más rechonchas o más, menos solicitadas de lo que realmente deberían estar. Entonces, si yo tomo voy a irme con la distribución típica. La distribución típica son separaciones a 70, entre 70 y 80, y placa de 5 centímetros, o loseta de 5 centímetros. Entonces, si yo divido 5, uno siempre hace esta proporción, 5 entre 0.7,
para que le diga cuántas dan, y 5 entre 0 y 8 para saber cuántas van. Entonces, ¿cuántas son esas? Si yo divido 5 entre 0.7, ¿cuántas me dan? Y 5 entre 0.8, 6.2. Entonces tengo dos posibilidades. Dividir 5 entre 7, y si divido 5 entre 7, ¿cuánto me da? Me da una distancia aproximada. Si divido 5 entre 7, voy a obtener una separación de vigueta centro a centro, que va hasta cada punto 714, y si divido 5 entre 6, voy a obtener otra separación. Esa no sé cuánto es. 5 entre 6, porque les daba 6.25. ¿Cuánto es? 0.83. ¿Sí? Entonces, aquí es donde, o sea, y hay toda una gama de separaciones entre esos rangos que yo le doy. Por eso es muy raro, y siempre les digo, por eso es muy raro que hayan dos soluciones iguales, porque todo el mundo pues tiene un pensamiento y un criterio. Yo me voy a ir con la separación de 0.714. Entonces, es decir, que en esos 5 metros voy a colocar 7 viguetas que van a estar a 0.714. Y ustedes pueden hacer cualquier otra distribución. Existen algunos diseñadores, o muchas veces, también desde el punto de vista constructivo, es mejor si tener los extremos a las vigas, digamos, principales, tener los extremos a las vigas principales con una separación diferente y tener digamos, los nervios centrales del centro hacia los lados con una separación estándar, porque eso hace muy eficiente el tema del contado del casetón. Así de sencillo. Entonces me hago explicar con una gráfica. Tengo que borrar esto, entonces copien. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces voy a borrar la página. Entonces redibujo. Y voy a tratar de hacer dos opciones. Entonces les decía, en la primera situación aquí vamos a tener 7 viguetas a 0.14 metros, o 6, o como usted haya querido tomarlas. Es una decisión de quien diseña. Partiendo de unos parámetros, pues queda la norma. Bueno, aquí no alcancé a pintar, pero pues ustedes lo harán allá más juiciosos, con una separación de 0.714. Hay quienes, sí, y lo hacen digamos, por recomendaciones, sobre todo en el tema de los casetones. Es que el diseño tiene un montón, hay que pensar un montón de cosas. Entonces, hay quienes rayan la vigueta en el centro, y del centro hacia los extremos, o sea, hacia este lado y hacia este lado, dan longitudes exactas. Entonces, 0.8. Entonces, empiezan a colocar aquí 0.8, 0.8. Aquí siguen con 0.8, con 0.8. Y la última separación de lo que les dé. Eso ayuda mucho ¿a qué? Eso ayuda mucho a la regularización de los casetones. Sí, y pues buscan que haya una distribución. Pero eso, les digo, es un criterio del diseñador. Eso no es una camisa de fuerza. Nadie lo obliga a uno a nada y uno puede terminar haciendo lo que uno quiera. Pero siempre tiene que uno que estar partiendo de la lógica del diseño, porque hay diseñadores que hacen unas vainas que no son lógicas, que hacen distribuciones de placas con demasiadas irregularidades, y eso redunda en pérdidas de plata para el constructor. Y también en pérdidas de concreto y bueno, en otras cosas que también son contraproducentes al diseño.
Sí, las viguetas son centro a centro. Esa separación que estamos dando es a ejes. Entonces yo voy a tomar este punto 714. No quiere decir que esto sea lo mejor, ni que esté bien, ni que esté mal. Solo voy a tomar 0.714, que fue la distancia que ustedes me dieron. Entonces ya yo en mi entrepiso tengo definida la dirección, tengo definidas las vigas principales, tengo definidas las vigas secundarias y tengo definida la loseta. Ya tengo prácticamente la placa, mejor dicho, de un tiro. Ya tengo todas las proporciones en las dimensiones. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Pues el siguiente paso lógico es uno empezar a cuantificar, empezar a cuantificar cargas, y hay la carga viva y la carga muerta. Entonces, este es el sistema aligerado en una dirección. Usualmente, cuando yo tengo esas distancias grandes, por eso adrede le puse aquí 9 metros, se usa la famosa riostra. ¿Por qué? Porque es difícil manejar y modular casetones de más de 4 metros. Es complicado. Entonces hay diseñadores, ¿sí? Y en la lógica del diseño, les recomienda a uno que uno coloque una riostra. Entonces, esa riostra que hace, le parte a uno, le reduce los casetones, que en vez de tener un solo casetón de todo un tiro, pues pueda colocar 2 o 3 casetones de distancias menores. Las viguetas produzcan tensión en las vigas. Pues sí, pero es una cosa despreciable. Primero se calcula la losa y después las vigas. Eso digamos que es eh, la secuencia lógica es capricho del diseñador. Yo puedo primero calcular las viguetas y después la losa, o puedo calcular la losa y después las viguetas. Todo de la secuencia lógica depende del diseñador. El ancho de la riostra el ancho de la riostra usualmente es de las mismas dimensiones de las viguetas. Hay quienes no, como es un elemento que no es estructural, hay quienes siempre se van por una riostra unificada y colocan 10 centímetros, pero eso depende mucho de la altura del entrepiso. Lo que sí es una realidad es que en un buen diseño, las viguetas tienen esta sección transversal con estribos en S, y las riostras tienen la misma sección de la vigueta, pero la diferencia es el estribo, los estribos son en C. Entonces, en un diseño lógico y coherente, usualmente uno consigue viguetas en S, riostras en C. El diseño de la torta inferior es netamente un acabado. Cuando hay torta inferior, lo que se busca es un acabado, un cielo raso. Esa torta inferior no aporta nada a nivel de diseño. Entonces muchos constructores les gusta que esa losa de fondo sea sea con concreto, porque pues llegan y le ponen ahí un estuco o le ponen un garniplast, y eso lo que hace es que de una vez les da el acabado digamos del cielo raso. Así de sencillo. ¿Por qué se hacen flejes diferentes? Buena pregunta para muchas respuestas, y la más entera es esta. Cuando uno tiene el estribo en S genera lleva un doblez de 135 grados. Genera un confinamiento de esta zona, y por adherencia es más difícil abrir un estribo en S que un estribo en C. Entonces el estribo en S presenta mejores comportamientos. Sin embargo, los estudiosos en el tema sísmico muchas veces aducen de que eso no es tan importante porque se supone que la estructura secundaria no funciona sísmicamente. Pero está demostrado que en análisis inelástico toda la estructura suma o resta. Entonces digo, ese tema de las riostras es un tema más constructivo que de diseño, porque las riostras no aportan nada desde el punto de vista del diseño. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una logística, tengo un camioncito de esos pequeños donde
que tiene un planchón de 5 metros, entonces yo no puedo tener ríos a más de 6 metros porque pues no voy a poder mover el casetón, así de sencillo. Es una cosa más de logística constructiva que de diseño realmente. Entonces, digamos, este es el predimensionamiento que acabamos de ejecutar para nuestro sistema, que va a tener una torta superior, que va a tener 5 centímetros, o sea que esta altura es 55. O sea que las viguetas pueden o no tener flejes en una zona de viguetas, no, pues que la pregunta no se entiende. Redacta bien la pregunta para poderte responder. Estás diciendo 2 veces viguetas, entonces hay una cosa ahí en la pregunta que no cuadra. Entonces, mientras Oscar cuadra su pregunta, voy a ir rayando eso para poderle contestar. Entonces, esta separación en mi diseño es de punto 014, este ancho es de 12, este ancho aquí es de 12, entonces 12 menos punto 714 me va a ayudar ya la separación que hay aquí entre el casetón. No tengo calculadora, entonces ustedes me pueden hacer favor. Y se supone que en esta distancia viene el aligerante. Y acá abajo, en esta zona, que voy a hacer con una nube morada, el diseñador coloca su cielo raso, si es que lleva cielo raso, o como quiera. Bueno, es punto 594, entonces esto es 0,12, esto es 0,12, toda esta altura es 60 centímetros, esta es 5 centímetros, esta es 55 centímetros, y ese será, digamos, el dimensional de nuestro ejemplo armado en una dirección de viguetas. ¿Listo? Entonces ya aquí con esto cojo y cuantifico la carga viva, que es la del uso, veo el tema de los acabados, ¿sí? Veo el tema de la torta, de las viguetas, de su peso, del aligerante. Bueno, eso está más claro. Usualmente no navega después de los 2 tercios centrales, tú necesitas flejes porque el concreto por sí solo lo puede resistir. Pero pues viene el tema constructivo, es cómo le das rigidez y le das estabilidad y soporte al refuerzo longitudinal. Entonces necesitas los flejes. ¿Listo? Espero que me hayan entendido la respuesta. Entonces los acabados y bueno, y todo este tema para sacar la carga viva, que es el uso, y la carga muerta, que es la estimación que ya ustedes son muchísimos en saberla hacer. Entonces, ahí está al pelo. El diseño es muy sencillo cuando uno tiene los ingredientes en la cabeza y se hace muy fácil cuando uno sabe para dónde va. El tema es que uno no sepa para dónde va. Ahí es que el diseño se empieza a complicar. Entonces, este primer ejercicio, que no voy a diseñar porque voy a expresar al otro, creo que está claro, o creo que está, digamos, está desarrollado de una manera, en un ejemplo paso a paso, para que ustedes puedan hacer su distribución en su trabajo. ¿Hay algo que repetir o paso al diseño ya en dos macizas? ¿Qué pasó con las viguetas? Las viguetas que van en el sentido corto. ¿Cómo así en el sentido corto? Las viguetas siempre van en el sentido corto. Alguien que me explique la pregunta de William, no entiendo, el mismo William. No entiendo qué es lo que me quiere preguntar.
La separación de los estribos en las viguetas, pues básicamente está resumida a tomar la fuerza de corte. Usualmente las viguetas, una buena separación de estribos en viguetas es de medios. Pero hay una serie de criterios, así como existen en las vigas, que están en el capítulo C13, que es el de losas aligeradas, y que pues que ustedes ya deben saber. Las viguetas no son sísmicas. Las viguetas hacen parte del sistema secundario y se supone que el sistema secundario no aporta al desempeño sísmico de la estructura. El sistema secundario lo que debe garantizar es debe garantizar un comportamiento de placa. Entonces vayan a su norma pirata y busquen el título A y les digo dónde pueden hacer claridad de eso. En el título A ya todos tienen la norma por ahí, para darles un tic. Entonces busquen el capítulo A3. Mientras yo aquí ubico donde el A3 que. Busquen, no sé qué versión tienen, pero busquen un capítulo que dice A.3.6.7.2. Busquen ese capítulo. A.3.6.7.2. En ese capítulo van a encontrar, en ese punto, van a encontrar las definiciones de los sistemas secundarios a nivel de diafragma. Entonces encontrarán diafragma rígido y diafragma flexible. Los diafragmas rígidos, y esa definición está bien complicada. Sencillamente un diafragma rígido es aquel cuando yo aplico una carga en el centro de masa, me genera un desplazamiento en todos los puntos igual. Así de sencillo. Que la definición es compleja en el código. Y un diafragma flexible, entonces ejemplo de diafragmas rígidos, las placas en concreto, en algunos casos el steel deck, o lo que llaman por ahí metal deck, tiene mal nombre, y usualmente todos los sistemas monolíticos son los que se pueden considerar como diafragmas rígidos. Esos sistemas de placas y de placas alveolares prefabricadas, el sistema estos que usan muchos en viviendas, de bloquelones, de los afásil, de placa fácil y todos esos sistemas están comprobados que no son diafragmas rígidos. Y el diafragma flexible es aquel que cuando uno coloca la misma carga en el centroide, los puntos dentro de la losa no presentan el mismo desplazamiento, pero tienen una correlación y tienen una diferencia entre un máximo y un mínimo. Entonces, cuando hay esas correlaciones y esas diferencias, entonces aparece otro sistema que se llama diafragma semirrígido y pues ese tiene un comportamiento intermedio entre los dos diafragmas definidos, entre el rígido y el flexible. Entonces,
son muchas cosas, son muchos ingredientes que hay que tener en cuenta en el diseño. Por eso, digamos que yo siempre les digo a los estudiantes que una clase, un curso de concreto no les da a ustedes digamos, la suficiente, digamos, experiencia o la suficiente conocimiento para poder hacer un diseño, pues porque hace falta mucha tela por cortar, es como una abrebocas, la verdad. Hay una cosa que se llama Google, usted ahí coloca diseño en StilDev y le aparecen como 5000 PDF de cómo se diseña. Haga la prueba y me cuenta, don Fabio. Entonces, no, tampoco. En las especializaciones dan conceptos, en las especializaciones no dan metodologías de diseño. Eso también es un error que tiene la gente. El diseño se aprende diseñando, asistiendo uno a una oficina o a un taller de diseño donde lo cogen a uno desde el principio y lo van formando en los diferentes ingredientes. Le van diciendo, esto es así, esto es así, esto es así. Por eso los diseñadores, la norma exige que los diseñadores tengan un título de especialización o maestría y cubran unos años de diseño, unos años de experiencia demostrable. No es necesario diseñar por experiencia porque, como les digo, todos los ejercicios profesionales son combinaciones de conocimientos y experiencias. Entonces, si usted diseña solo por experiencia, se quedó en muchos conceptos que no tienen profundidad. Porque en ningún pregrado dan análisis inelástico, en ningún pregrado dan pushover, en ningún pregrado dan análisis por desplazamiento, en ningún pregrado dan matricial como debe ser para poder interpretar los programas, los giros, las deformaciones, descripciones y demás. Eso no se da en pregrado. Eso se da en especializaciones y maestrías, con mayor profundización en maestrías. Entonces, la experiencia lo hará usted diseñador, pero diseñador de coquito, que llaman por ahí. De esos que tienen un programa, tienen la norma, y basado en su experiencia hacen diseños. Pero si el concepto general cambia, entonces ellos muy pocas veces dan soluciones propias. Eso depende del gusto del gusto del particular. Las maestrías requieren una profundización donde se prueba una tesis. En la especialización usualmente se dan conceptos y no se dan a la profundidad de una maestría. Entonces, y en doctorado se prueban hipótesis. Entonces, eso depende pues de lo que quiera la persona o el gusto personal. Pero hay mayores profundizaciones en maestría. Pero usualmente en todas las universidades los programas tienden a ser bastante parecidos entre maestría y especialización, solo que los de maestría tienen mayores profundizaciones. Y la maestría cuesta el doble en cualquier universidad lo que cuesta una especialización. Bueno, entonces ya sigamos en nuestro proceso. Ya está este tema y ya lo concluimos, de cómo pueden ustedes hacer su distribución de etiquetas y de su tema de su piso. Entonces esto es lo aligerado. ¿Qué pasa con la torsión de las viñetas? Ya no te dije que eso es despreciable. ¿Sí? O sea, si yo tengo un montón de viguetas en un piso, pues ¿cómo se van a torsionar? Solo las viguetas extremas pueden generar torsión, o solo una losa volando a un extremo puede generar torsión, que fue el ejemplo que vimos. Entre los otros no, usualmente no hay torsión, o la tensión es muy pequeña porque se supone que la vigueta tiene la suficiente rigidez para restringir el desplazamiento lateral. Y si no hay desplazamiento lateral, no hay torsión. Así de sencillo. Entonces, vamos ok, de nada. Está bien que pregunten cosas curiosas. Yo también preguntaba eso cuando andaba por allá en pregrado. Entonces, ya se fue el diseño de viguetas aligerados, digamos, en un sentido. Pero yo tengo otra opción. Voy a rayar otra vez mi entrepiso.
Y recuerden que les estoy hablando, la norma tiene, bueno, si ustedes van al texto guía, ustedes van a encontrar diferentes opciones de losas. ¿Sí? Quiero ser reiterativo en esto, pero usualmente nuestros diseños en nuestra normativa tiende a que los diseños sean de placas macizas, de placas aligeradas en una o en dos direcciones, que son las que cumplen casi todos los requerimientos de la norma. Digamos que si uno está en otras zonas de amenaza sísmica, que no es la moderada y la especial, ustedes verán que en esas zonas les permiten hacer de pronto los sistemas de reticular celulado y otras condiciones, pero la norma tiene muchas restricciones con esos sistemas, es muy celosa con esos sistemas. Entonces, básicamente, los sistemas más comunes son lo que les digo, y los que la norma más, digamos, está más enfocada son esos. Pero existen otros sistemas como los de ABA, con los de capiteles, ¿sí? Los de LOSA, esos que se llaman SLAP, que se pueden hacer en zona de amenaza sísmica baja, pero no las permiten en déficit intermedio, que es placas macizas unidas con columnas sin vigas. Entonces, hay otras condiciones. No es lo mismo. El reticular celular es un sistema diferente, fue desarrollado por un colombiano, por un profesor de la Nacional, apellido Pacini, y desafortunadamente tiene un comportamiento sísmico nefasto, porque genera una concentración en los nudos, en la unión viga-columna, una concentración de torsión importante, y la falla tiende a ser súbita y no controlada. Entonces, por eso no está permitido en zona de amenaza sísmica moderada o alta. Parece en la dirección. Son sistemas que no tienen vigas principales amarrando las columnas. Eso hace que su comportamiento, pues, en algunas zonas de amenaza sísmica no sea el apropiado. Entonces vamos con el tema macizo. Entonces en el tema macizo ya no tengo viguetas, una distribución de viguetas. Pues digamos que esta viga que llamé 201 es igual, perdón, esta la llamé 202, esta la llamé 201. Esas distribuciones de vigas principales son iguales, no cambian, ¿sí? Y en esta cosa lo que aparece, o lo que usualmente aparece en los sistemas de losas macizas, son, en vez de un montón de viguetas en el sentido que hicimos la distribución, aparecen de una a dos viguetas que se llaman vigas secundarias. ¿Cuál es la altura de esas viguetas? El mismo entrepiso. ¿Y cuál es la base de esas viguetas? Usualmente está determinado por la resistencia del elemento, y tiende a ser menor que las dos viguetas principales, o que las dos vigas principales, perdón, no viguetas. Y su separación está determinado por el espesor de la losa. Entonces, en un sistema teníamos una loseta o plaqueta de 5 centímetros. Las losetas se considera que van hasta 7 centímetros. De más de 7 centímetros ya se habla de losa. Las losas arrancan de 8 centímetros en adelante y no tienen, digamos, no tienen un tope, pero por cuestiones y lógicas de diseño, usualmente el espesor de losa máxima recomendado en estos sistemas es de 15 centímetros. Y la tendencia de los diseñadores es a colocar losas de 10 a 12 centímetros. Esa es la tendencia en los diseñadores. ¿Por qué? Por economía. Entonces, si yo tengo ya mi sistema macizo en dos direcciones, ya yo sé que la altura de la viga secundaria va a ser 60 centímetros. Ya tengo en cuenta que el ancho no va a ser de 12 o 10 centímetros. Esto no va a ser el ancho, pues son anchos de viguetas, sino que va a ser un ancho mayor por encima de los 20 centímetros. ¿Sí? Y es que yo no puedo tener viguetas de más de 12 centímetros porque empiezo a violar los recubrimientos. Tengo mucho más recubrimiento del recomendado, y eso ya no funciona bien. Entonces, anchos mayores a 20 centímetros y separaciones que están determinadas por el espesor de la placa, que típicamente están entre 10 y 12 centímetros. Entonces, digamos que yo voy a coger, ¿sí?, una placa de esta, le voy a poner 12 centímetros,
Y la separación la voy a hallar nuevamente con la fórmula L sobre 20, que es la fórmula universal de losas macizas. Entonces, si yo cojo punto 12, pues 20, ¿cuánto me da? Me da 2 metros 40. Y si alguien, pues, coge 10, ¿sí? Entonces, eso le dará 2 metros. Entonces, los que ya han trabajado, esas separaciones que han visto en este sistema, no son de la manga, sino que son de estos criterios. Entonces voy a colocar aquí, entonces si yo tengo esta luz de 5 metros, ¿sí? Entonces voy a dividir 5 entre 2.4, ¿cuántas viguetas me dan? 2 aproximadamente, ¿cierto? Entonces 5 entre 2.4, ¿cuánto da? 208. Entonces me reduzco a 2 y si divido 5 entre 2 me va a quedar 2.5. Una separación, digamos, que todavía puedo manejar con esta luz. O sea, por 10 centímetros eso no se va a caer. Pero hay quienes les da susto, su factor de miedo es mayor que el mío. Entonces, como les da miedito, entonces cogen y dicen máximo a 2 metros y bueno, y hacen el sistema ocioso e ineficiente. Entonces, uno toma acá y dice, bueno, voy a colocar 2 vigas secundarias, ya no son ese montón de viguetas, recuerden que antes eran 7, aquí estamos colocando 2. 7 a las separaciones de punto 717, aquí vamos a colocar 2 en separaciones de 250. Entonces aquí habrá 250, aquí habrá 250 y aquí habrá 250. Y el espesor de la placa ya no es 5, sino que son 12 centímetros. Entonces, usualmente, ¿sí? Ya tengo la altura y me hace falta, ya tengo la separación, que es 2.5, y me hace falta definir ¿qué? Pues la base de ese sistema, la base de la viga secundaria. Estos son 2.5 metros. Entonces, como les digo, esa base usualmente arranca en 30, ¿sí? Una buena proporción en viguetas secundarias es tener la mitad o un poquito menos de la mitad. Ah, bueno, listo. Recibe 5 metros, sí. Muy buena observación. Entonces ya no va a tener 2, voy a borrar aquí y corrijo. Entonces, coloco una sola a la mitad. Rayo aquí y esta distancia es 5 y esta distancia es 2.5 y esta distancia es 2.5 y mi placa va en este sentido, funcionando en la luz corta, ¿sí? Funcionando en la luz corta. L sobre 20 está determinado en el capítulo C9. Es algo que ustedes ya leyeron y que ya deben saber. En C9 me dicen cómo puedo predimensionar placas, vigas y hasta ahí, porque columnas tienen otro sistema de predimensionamiento. Entonces, y hay que tener claro, estos predimensionamientos son para no chequear deflexiones. Si yo cojo estos predimensionamientos de C9, no tengo que chequear deflexiones, porque así lo dice el código. Pero yo puedo poner menos de eso. Y chequeo las deflexiones, y siempre y cuando cumpla, vayan al capítulo, todavía tienen abierto el título C, vayan a C9. Ok, abran el título C y vayan a C9. Busquen una tabla que dice C9.5b, en C9. ¿Ya tienen C9? C9. En C9, que es el título de las deflexiones, donde están unas tablas, que yo les decía que esas tablas les servían para hacer los predimensionamientos. Esos predimensionamientos lo que le ayudan a uno es a no chequear deflexiones.
porque así lo dice la norma de manera tácita. Si usted usa estos predimensionamientos, usted no tiene que chequear flexiones en cargas, digamos, que estén limitadas por la norma. O sea, doy un ejemplo. Si yo tengo una luz de 9 metros, como la que vimos ahora, entonces yo me voy a la tabla y la tabla me recomienda en una dirección con particiones susceptibles a deformaciones pequeñas que haga una relación de L entre 16, y eso me da una altura recomendable, que en este caso eran 52 centímetros, adoptamos 60, entonces para esa altura de 60 y con cargas de uso aprobadas en el título B, yo no tengo por qué chequear la deflexión. No tengo por qué. La norma me permite ese procedimiento. Pero si yo en vez de colocar 60 o de colocar el mínimo del que me recomienda la norma, coloco, no sé, 50, os decía algo. Entonces, no quiere decir que no pueda colocarse 50. Quiere decir que yo coloco 50, pero debo chequear la deformación. ¿Sí? Coloco esa y no chequeo la deflexión de la viga. Pero otro caso es colocando yo el L sobre 16 y que tengo una carga atípica, como por ejemplo nos pasó a nosotros en un diseño que realizamos para una panadería, que el diseñador en esas, como dice uno, en esa falta de experiencia, muchas veces la gente contrata gente muy novata en esto para ahorrarse unos pesos. En esa falta de experiencia, en esa panadería almacenaban harina en el segundo piso, y él tomó la carga máxima de diseño en código, que eran 1000 kilos, y resulta que cuando uno cuantifica la realidad, la carga de panaderías tiende a ser de 2.5 a 3, no son 1000, sino entre 2500 y 3000, y claro, la norma ahí, esa tabla, la norma ahí no funciona, y las deflexiones son mucho mayores, y pues casi se le cae a cosa, porque pues la falta de experiencia lo llevó a tomar un criterio errado en el diseño. Entonces, hay que tener esas cosas, esos temas en cuenta, ¿sí? Que esas tablas funcionan cuando estoy con cargas que están dentro de la norma y no funcionan en cargas atípicas. En cargas atípicas debo chequear la deflexión, y si coloco menos de esa altura también debo chequear la deflexión. Entonces no es una camisa de fuerza, no es un imperativo, sino es un puesto. Entonces, si ustedes ven en la tabla C9, 5, ustedes van a encontrar esas deflexiones, van a encontrar unos valores que dicen límites de deflexión, encontrarán L sobre 180, L sobre 360, entre 480 y entre 240, según la carga y el uso de la estructura, que ustedes pueden chequear por si optan por dimensiones menores a las sugeridas en las tablas de diseño. ¿Sí es claro el concepto? Ok, entonces ya con ese otro tip de diseño, entonces ya vamos a tener esta placa, ¿sí? Este sistema con una sola viga secundaria. Como les digo, lo recomendable es poner B medio o un poquito de B medio, o sea que si la altura es 60, yo puedo colocar aquí 30 por 60. Pero ¿qué resulta acá? Que yo les había dicho que pusiéramos aquí 40 por 60. Les había dicho aquí que pusiera 30 por 60. Pues el valor de... ¿Quién le explica a William de dónde sale L en L sobre 20? Uno, el valor está en la norma. Dos, yo estoy, como dice el dicho, me estoy devolviendo. Como les expliqué que usualmente en placas macizas las placas van de 8, ¿sí? Arrancan en 8 centímetros, en 8 centímetros de espesor, pero no tienen un tope, ¿sí?
O sea, que yo puedo poner placas de 30 o 40 centímetros, pero les decía que en nuestro medio usualmente esas placas van de 8 a 15 o de 8 a 20, eso es lo que usualmente se usa en nuestro medio. Y les decía que la tendencia en nuestro medio era de 10 a 12 por cuestiones de economía. Es decir, que cuando yo paso a tener una losa más de 12 centímetros, ya mi diseño no es tan económico. Entonces les decía, si yo opto por lo que los buenos diseñadores de este país usualmente toman, que son 10 y 12 centímetros, voy a obtener dos posibles separaciones máximas de la viñeta. Aquí me estoy devolviendo. No tengo la luz, sino que tengo el espesor predeterminado por mí como diseñador y con eso hallo la separación máxima. Entonces, con esa separación máxima, pues coloco la viñeta secundaria, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, bueno. Espero que les haya quedado claro de dónde sale el 2.4 o el 2 metros. Que estoy haciendo un proceso inverso. Estoy definiendo el espesor y después, con el espesor, defino la separación máxima. Así de sencillo. Entonces, como iba acá, aquí le había dicho coloquemos 30 por 40, aquí le había dicho coloquemos 30 por 20, ¿sí? Y en estos diseños de losas en una dirección, la viga secundaria, de una dirección con placa maciza, la viga secundaria siempre tiene que tener menor sección que las principales, ¿sí? Es decir, que yo esa viga secundaria no es recomendable que la coloque de 30 por 60, sino que máximo vaya a un 20 o un 25 por 60. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque para que un elemento se apoye sobre el otro y se dé la teoría clásica del diseño y digamos, de la línea de transportación de fuerzas. Sí, señor, L sobre 20 determina la altura de la losa maciza. Eso ya lo he dicho como 3 veces. Lo que estoy diciendo es que como yo no sé cuál es la separación máxima que voy a tener, entonces defino un espesor que usualmente está dentro de un rango lógico y económico, y con el espesor me devuelvo y hallo la separación máxima. Eso es lo mismo que hicimos en las viñetas. O sea, ¿me tomo un tiempo para explicar esto o no? Pero ¿cómo así que N sobre 20 da punto 35? No entiendo de dónde sale punto 35. L es la separación, no la luz, así como está diciendo Oscar. L es la separación de las viguetas o de las vigas secundarias en estos sistemas de losas macizas. Con los primeros, con las luces que hay entre columnas, uno lo que hace es que define las vigas principales y secundarias del sistema. Vigas que amarran columnas. Yo les decía, esas vigas principales que se definen con la luz, les decía iniciando la clase, les decía que en sistemas en una dirección usualmente tienen dos clasificaciones: vigas de amarre o vigas sísmicas y vigas de carga, que son las que reciben las cargas. Entonces, en ese sistema que nosotros tenemos ahí, la viga 202 es una viga de carga y la viga 201 es una viga de amarre. Ambas vigas son principales. ¿Cómo se definen sus dimensiones? Con la luz de eje entre columnas. Ya cuando paso a la losa, ya es otro cuento completamente diferente. Ya en la losa, la separación de las viguetas está determinada por el espesor de la losa. Y ese espesor de la losa, en placas y plaquetas macizas, la recomendación es que sea una relación de L sobre 20. Como yo estoy optando por espesores económicos y funcionales según nuestro medio, que en plaquetas es de 5 centímetros y que en losas macizas lo recomendable es que sea de 10 a 12 centímetros, me devuelvo y hallo la separación máxima para ese espesor. Creo que más claro no lo puedo explicar.
Sí, señor, la secundaria transmite. Las biguetas hacen lo mismo. Espérenme un segundo que me está acabando la batería del computador. Ok, entonces, como les decía, creía que más claro no lo podía explicar, pero si ustedes, si quieren, no sé, lo vamos a explicar. Aquí tengo una pregunta, pero en losas macizas de muchas luces pueden usar dos espesores. Sí, pues realmente uno puede tener, digamos, tantos espesores hayan según la distribución de las viguetas, pero eso es poco práctico. Uno tiene que tener una tendencia a estandarizar digamos, el sistema constructivo. Y eso de tener varios espesores o tener varias dimensiones de vigas o elementos, lo que muchas veces producen obras son errores. Errores que al final traen procesos de reparación que son mucho más costosos. No es lo mismo que el constructor, porque recuerden cómo es la secuencia de la construcción. En la secuencia de la construcción siempre hay un director de obra, siempre hay que es un ingeniero con cierta experiencia, por debajo de ese está el auxiliar del director de obra, está el auxiliar de construcción, que en algunas obras tiene un nombre más bonito. Por debajo de ese auxiliar de construcción usualmente hay un muchacho un poco más joven, y después de eso viene el maestro y los obreros. Entonces en esa cadena, entre más usted estandarice es mucho mejor, porque el proceso se les hace repetitivo. Y cuando la cosa es repetitiva, pues la gente tiene una tendencia a que el producto final sea mucho mejor. Y en la realidad muy pocas veces el ingeniero que dirige es el que está construyendo. El que está construyendo es una persona que tiene mucho menos conocimiento a nivel conceptual, pero tiene mucho conocimiento a nivel de experiencia. Por eso se llama maestro de obra. Entonces es mejor que le estandaricemos muchas cosas a ese señor. Y así le facilitamos la vida, y nosotros que no construimos en el fondo estaremos más tranquilos. Entonces, como les digo, eso en diseño no hay en diseño, en la norma, no hay camisas de fuerza, sino en ciertos criterios. Ciertos criterios son imperativos y son debe. Y hay muchos de esos criterios que no son imperativos y usted puede tomar opciones o otras, y ahí es donde aplica el criterio del diseñador. Así de sencillo. Entonces en este esquema, como les decía, de losa maciza en una dirección, ¿sí? Bueno, no sé si esto que estoy diciendo está claro, o si yo estoy hablando muy enredado, o si es que el costeñol no se entiende, pero pues, pero pues la idea es que tengamos unos criterios básicos para saber de dónde salen, digamos, los diseños. Bueno, entonces ya porque voy a terminar, a las 10 voy a terminar. Ya en la otra semana vamos a dar los otros sistemas para que sigan el proceso de trabajo. Entonces la viga secundaria, tanto en vigas como en viguetas, se considera que está simplemente apoyada de las principales y que transmite una carga. Así de sencillo, y que transmite una carga puntual de apoyo sobre esa viga. Por eso es importante que haya digamos, una imperancia o una rigidez en la secuencia lógica de la transmisión de cargas. Entonces esta viga secundaria no se recomienda que tenga mayor ancho, ¿sí?, que la viga principal. Es una recomendación, es un puede, otra vez, no es un debe.
Porque si yo tengo una viga que tiene igual inercia, la transmisión de la línea de esfuerzo no es tan clara como cuando tengo una viga que es mayor que la otra. Los elementos que tienen, acuérdense de todos los análisis. Cuando hacíamos análisis y teníamos elementos que tenían más inercia que los otros, como en la unión viga-columna, la columna tenía una tendencia a tomar más momento que la viga, porque como es un elemento más rígido, y así funciona todo el universo en física, si el elemento es más rígido, es más grande, tiene una tendencia a tomar más carga que el otro. Entonces nosotros, en un diseño lógico y coherente, esa viga secundaria, digamos, lo mejor es que tenga una menor dimensión a nivel de su base que las vigas donde se apoyan. Entonces podríamos, como les digo, optar por espesores de 20 o de 25 y no llegar a 30 porque 30 sería el mismo espesor de la viga 202, que es la viga, digamos, que recibe la carga. Entonces, como les digo, todos estos son criterios de diseño. Arriostramiento, pues es lo mismo. Esa viga secundaria requiere que tú hagas unas divisiones de vigas de riostas porque es lo mismo. Así que sea viga secundaria, tú tienes que tener un aligeramiento para la placa y es más fácil manejar, aquí rayo en otro color, en verde, es más fácil manejar por lo menos un casetón que tenga esta dimensión y esta dimensión que maneja un casetón y cambio a, ¿qué será? A este café que maneja un casetón que tenga toda esta dimensión. Esas son cuestiones constructivas. Y las cuestiones constructivas también priman en diseño. Si tienes luces más cortas, lo más seguro es que puedes omitir las vigas y trabajar con la losa maciza en una sola dirección, pero con un espesor mayor. Entonces, en ese caso, que también es muy común, que se dan casitas, donde usualmente tenemos los muros y esta separación acá es 3 metros y aquí ponen el otro muro y aquí también hay 3 metros y ponen una sola placa sin vigas y sin nada, pues el espesor de la viga será 3 entre 20, entonces por eso esas casitas así ustedes ven que tienen espesores de 15 centímetros. Hay diseñadores que colocan 12 centímetros y hacen los chequeos de constantes y de flexiones en esas losas. Así también se puede hacer, como lo que les digo. Mm, La pregunta sí está, pero olímpica, esa de William. Estamos hablando de losas macizas y aligerantes ¿para qué? Pues para el trabajo. ¿Cómo van a hacer el trabajo si no de pronto no tienen la indicación? Si quieren no les digo nada y nos quedamos durmiendo el domingo. Si la, para el trabajo y para lo que viene después, ustedes van a tener el último parcial, son losas y columnas en la evaluación. Entonces, pues, la clase tiene digamos, tiene esas dos funciones. Tranquilo, que le esperan de murió el burro en Cartagena, ya en mi tierra. Entonces, listo. Entonces, esas son las dos, digamos, los dos planteamientos de losas macizas y losas aligeradas. Ya ustedes, pues, en una secuencia lógica, ustedes van a ir haciendo su diseño y van a ir chequeando dimensiones. Por ejemplo, voy a hacerles una cosa muy rápida, ¿listo? Voy a borrar. Entonces, ¿puedo borrar? Avísenme cuando puedo borrar y ya vamos a concluir con esto. Ok, listo. Entonces, ya borro acá. Pregunten, pregunten. Dice, si la viga secundaria genera esfuerzo constante en la viga principal, el refuerzo en el tramo, ¿en qué tramo? El refuerzo en el tramo central de la viga 202 se debe considerar
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Usualmente cuando las vigas secundarias se apoyan sobre las principales, uno debe hacer un chequeo de que el concreto es capaz de asumir el constante de esa viga. Si el concreto no es capaz por sí solo de asumir el constante de esa viga, lo que usualmente se hace es mirar los flejes con su separación, a ver si sumados al concreto, los flejes del diseño inicial, a ver si sumados al concreto, y ya les hago un esquema, más fácil verlo en un esquema. Sumados al concreto pueden resistirse constante, y si no lo pueden resistir, pues al lado y lado de esa viga secundaria se hace un confinamiento. Resistir a la torsión, es que, o sea, la fuerza de torsión en el plano ocurre cuando yo no tengo compensaciones. Cuando yo tengo un elemento que me genera un momento sobre una viga y no tengo una compensación real de ese elemento. Entonces, en placas de vigas, si yo tengo una viga, pues que haya torsión es como medio complicado porque pues esa viga tiene una compensación al otro lado. No es lo mismo las vigas de borde, que usualmente tienen placas volando, donde esa placa hacia ese lado no tiene quien la compense. Exactamente, usualmente los voladizos, las vigas extremas de voladizo, hay que considerar la torsión. Bueno, entonces, aclarando un poco más la pregunta que me hacían, si esta es una viga principal y aquí se apoya una viga secundaria, esta que rayo acá, pues esta viga en diseño lo que se asume es que transmite una carga vertical. Uno chequea esta carga vertical, recuerden que el constante va variando y pues el que diseña el extremo no es el mismo que aparece en el centro a medida que se va desarrollando. Entonces, esa fuerza de cortante que genera una viga sobre la otra, voy a cambiar este signo para que no quede la cosa, ese B que está ahí, ese B actuante, uno revisa si el concreto es capaz de resistirlo. Luego, si el concreto no es capaz de resistirlo, uno le suma lo del acero de la viga con su distribución del primer diseño. O sea, que en el primer diseño yo distribuí unos estribos así, y así, y así, ellos vienen por acá. Y si esa distribución no funciona, pues uno lo que hace es que hace un confinamiento al lado y lado de la viga con el refuerzo constante que ella necesita para que reciba la viga secundaria y no tengamos problemas de corte. Entonces, ese es esquemáticamente, digamos, lo que me andaban preguntando, para que, digamos, quede claro a través de un ejemplo. Como les digo, eso hay que revisarlo. O sea, yo no puedo decir si sí o si no, si yo no hago una revisión. Tengo que revisarlo. Si todas requieren eso, entonces todas lo tengo que colocar. Si no, pues no. Usualmente en viguetas eso no, lo que aporta la vigueta por ser un montón de vigas en un espacio tan pequeño, usualmente el concreto por sí solo resiste la carga puntual de las vigas. Usualmente en vigas secundarias sí toca hacer ese despiezado adicional. Toca, donde se apoya la viga, al lado y lado, hacer un confinamiento con flejes más juntos para resistir constante que ella transmite. Bueno, entonces, es que usualmente nadie hace ese diseño con cargas puntuales. Eso lo hacían los antiguos diseñadores, pues, porque no tenían, digamos, la matriz computacional que tenemos nosotros ahora, digamos, ni los programas, ni un montón de simplificaciones que nosotros tenemos ahora para aplicar. Usualmente esas cargas se consideran distribuidas. Así de sencillo. Las vigas no se consideran empotradas en los extremos, se consideran en apoyos de primer género o de segundo género para ser más claros. No pueden ser empotradas porque el empotramiento tiene unas condiciones, o sea, si yo tengo un elemento de estos, háblese de una viga, los empotramientos son infinitos, son de rigidez infinita. Eso viene de allá, desde estática viene eso.
Entonces, si yo tengo este elemento que se apoya sobre este, para que la rigidez sea infinita, este elemento no puede tener flexiones ni deformaciones. Y resulta que este elemento que apoya se deforma y se deflecta, entonces la rigidez no es infinita. Termina siendo mucho más real considerar un apoyo de segundo género que considerar un empotramiento. Una cosa es continuidad y otra cosa es que la vigueta esté empotrada. A la vigueta se le considera es continuidad, más no se le considera empotramiento. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema rápido, porque ya me da la garganta, ya me cansé. Estos son 9 metros, estos dijimos que eran 5 metros. Voy a hacer el sistema macizo. L sobre 16, esta cosa ya dijimos que tenemos una viga de 40 por 60, base por altura. Entonces voy a poner una viga secundaria. Esa viga secundaria tiene altura de 60. Voy a colocarle un ancho de 25, pues digamos porque hace parte de mi criterio de diseño. No tengo ninguna camisa de fuerza con respecto a eso y después pues pruebo si esa viga funciona o no funciona. Es básicamente eso. Voy a rayar aquí este esquema como si fueran columnas. Sí, eso que acabas de decir Johan, es exactamente lo que uno debe considerar. Entonces aquí decidimos que esto iba a ser 2.5 y aquí decidimos que esto iba a ser 2.5 y que el espesor iba a ser 12. Entonces, en un proceso lógico voy a empezar de una vez revisando la placa. Entonces, yo tengo una placa de 12, es .12 por 2400, eso me da una carga de 288 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que pesa lo que hace el peso propio. Voy a considerar unos acabados. Voy a irme a la fórmula general y les voy a considerar 150 kilos por metro cuadrado. Voy a considerar unos posibles muros divisorios, les voy a colocar 300 kilos por metro cuadrado. En estos muros divisorios hay que tener en cuenta que estos muros divisorios son los del interior. Los muros de fachada se consideran directamente sobre los elementos de vigas que se apoyan. Entonces hay que hacer otra cuenta que después les explicaré. Entonces ya aquí tengo placa, acabados, muros. Voy a considerar un cielo raso. En drywall le voy a poner 10 kilos por metro cuadrado. Voy a considerar la aligerante como único core mientras hago el sistema constructivo que después voy a desmontar. Entonces de todas maneras debo considerarlo. Le voy a considerar 20 kilos por metro cuadrado y voy a considerar una adultería sanitaria, hidráulica, eléctrica, de datos, todo eso. Le voy a poner a esa adultería 5 kilos por metro cuadrado. Me suman todo eso, me hacen el favor. ¿Por qué aligerante? Porque pues yo quiero considerar aligerante. Si tú no quieres, pues no lo consideras. Hace parte del criterio del diseñador. Pero hay que ser muy claros. Cuando yo estoy construyendo, siempre tengo que tener algo que me aligera la placa. Siempre tengo que hacer el sistema sea macizo o aligerado para darle a ese volumen de concreto que voy a fundir, para darle la figura. Siempre yo tengo una camilla que se arma con los parales y con las camillas que son de 70 por 120. Esas camillas apoyan directamente los elementos de vigas y en algunos casos algunos constructores cogen y ponen el aligerante en toda la dimensión, en otros casos ellos cogen y hacen toda la carpintería de las vigas y por encima ponen la placa. Eso se demora más. Por eso digo que eso depende mucho del constructor y de la lógica de la construcción. Y del proceso, más que la lógica del proceso constructivo que se esté implementando en la obra. En ambos casos ustedes tienen que cubrir eso. Si ustedes no consideran el aligerante no suma mucho, pues no pasa nada, está dentro de las cargas posibles probabilísticas. Pero si, por ejemplo, en una placa de esas aligeradas de casa colocan bloque durante el proceso constructivo, eso sí hay que considerarlo porque ese bloque pesa bastante, comparado con el peso de la placa.
Entonces tengo 773, que realmente es 7.73 kilómetros por metro. Ya paso a unidades internacionales. Voy a considerar que eso es una casa, entonces son 1.8 kilómetros por metro cuadrado. Entonces esa placa que se apoya en 2.5, entonces voy a hacer 1.2 por 7.73 más 1.6 por 1.8. ¿Y cuánto da eso? Eso da 12.56. Como esta luz es 2.5, voy a considerar algo de rigidez lateral, no empotramiento, sino 2.5, y voy a analizar una losa que se apoya en estos tres puntos, 1, 2 y 3. Entonces tendría un sistema continuo para la placa, con un apoyo, otro apoyo y otro apoyo, y esos apoyos están a 2.5 metros. Entonces voy a considerar que este centro alcanza a desarrollar un momento WL cuadrado sobre 10 y que este alcanza a desarrollar un momento WL cuadrado sobre 14. Voy a ir sobre 10. Fíjense que aquí puse 9 y es 10. No, ¿esto qué fue? Espérenme un segundo. Que aquí sale una cosa que no es. Entonces 10, entonces ¿cuánto me da el momento de la placa? Entonces cojan 12.2, redondeemos aquí 12.2 por 2.5 al cuadrado sobre 10. ¿Cuánto da eso? Da 7.85, el momento negativo de la losa, que es el mayor, lo divido entre un metro, porque estoy trabajando por un metro de ancho, por punto, voy a considerar 3 centímetros de recubrimiento por punto 0,9 al cuadrado. ¿Cuánto me da el K en este sistema? Bueno, ya ustedes van afinando en la tarea que me van a enviar. Entonces, hallo el K con esta relación. ¿Cuánto me da K? Me da 9.69. El K en placas, el mínimo es .0020. Y el máximo en placas en un buen diseño es .0033. No quiere decir que no me dé más de eso. No quiere decir que no me dé más de eso. Es que la referencia es un metro porque estamos diseñando la placa por un metro de longitud. Las placas se diseñan por un metro de longitud. Entonces la referencia es un metro. Estoy revisando la placa, no estoy revisando otra cosa. Entonces, sí, como les digo, estos son los valores óptimos en losas. No quiere decir que no me pueda dar más, me puede dar más. Entonces, con un K de 969, ¿cuánto da el RO? Y consideremos un concreto de 24.5 megapascales y acero de 420 megapascales. ¿Cuánto me da el RO? Con esas condiciones. Ya expliqué por qué la placa no está empotrada. Bueno, entonces no veo que me dan el valor de RO. Yo veo que RO en mi texto está entre punto 20 y punto 30, y punto 30 es 1099. Voy a asumir un RO de punto 028, 0028. Entonces el área de acero de la losa va a ser un metro, que lo voy a pasar a 100 centímetros, con 9 centímetros por punto 028. ¿Cuánto me da el área de acero de la placa? Es decir, que mi placa de 12 centímetros funciona en la luz de 250 y me da con un área de acero, digamos, apropiada porque está entre .02 y .0033. Entonces me da 2.52 centímetros sobre metro, así como acaban de decir ahí.
Entonces tengo las opciones de que puedo colocar mallas electrosoldadas, o puedo colocar barras de 3/8, ¿sí? O puedo colocar barras de media, como ustedes quieran. Entonces, si me voy a un diseño de la placa, necesito borrar esta hoja. Ya la puedo borrar. Entonces, este será el esquema de esa placa, ¿sí? Con una viga principal, una viga secundaria y otra viga principal. Ahí el refuerzo negativo, entonces ese refuerzo va así. Este debe ser 2.52 centímetros cuadrados sobre metros. Este extremo, que está acá, me va a dar menor, y usualmente me va a terminar, y en la magnitud que tenemos seguro nos va a dar con cuantía mínima. Entonces tengo este ganchito aquí y este ganchito acá. Si yo quiero, aunque yo puedo poner una sola barra en 5 metros, porque tengo barras de 6 metros y también me va a dar. Y en la parte inferior también puedo colocar una sola barra, ¿sí? O puedo hacer un despiece en la parte inferior que tenga 2 tramos, como yo quiera y según la logística de la zona me lo permita. Como les digo, es criterio del diseñador. Entonces, estos momentos inferiores que son sobre 14, seguro nos van a dar con cuantía mínima, ¿sí? Que es .0020. Es lo más seguro. Eso ustedes lo verifican y me cuentan en la tarea que están haciendo. Entonces van allá en momento, ¿sí? El de este centro y el de este centro que les va a dar igual, y el de los extremos y el de este centro. Como les dije, usualmente este punto de acá y este punto de acá no es empotrado, porque la viga sufre una deflexión. Este momento usualmente es WL/10 en losas, y este momento no se considera cero, se le considera un valor, pero se le considera un valor proporcional a la rigidez de la viga. Usualmente se toma este momento como 16 o 18, porque esa viga, digamos, la viga tiene capacidad de deformación. Hay quienes diseñan con 12, ¿sí? Como si fuera empotrado, que era lo que preguntaba por ahí Oscar. Eso pues no genera nada, sino que usted le va a colocar más acero a algo que de pronto no lo necesita. Pero como les digo, esto es criterio del diseñador también. Hay unos que tienen el factor de susto más alto que muchos, entonces cogen y bueno, voy a ponerle 12, y les da un momento mayor. Hay otros que ya, digamos, tienen la conciencia de que realmente la viga se deforma y le dan un valor un poco menor de momento. Que hay restricción, pero un poco valor de momento. ¿Cómo se halla lo de las rigideces? Pues las rigideces se hallan multiplicando. El tema de la rigidez es un tema complejo. El tema de la rigidez es fuerza sobre un desplazamiento. Entonces una fórmula sencilla es comparar inercias. Así de sencillo. Las rigideces se hallaban, es que esa pregunta, mano, es como si no hubiesen dado análisis. Las rigideces en análisis eran el famoso K. Entonces yo cogía la inercia y hacía base por altura al cubo sobre 12 y dividía esa inercia sobre la longitud, y esa longitud la asumía como la rigidez. Eso era lo que hacíamos en análisis. En los dos análisis que vieron hacían eso. Entonces, bueno, entonces con esta, como les digo, con este planteamiento, y así como yo hallé el momento negativo, ustedes pueden hallar el momento positivo y pueden hacer un despiezado. Les digo, usualmente voy a hacer sobre la línea roja, tratar de hacer un despiezado. Voy a cambiar de color. Despiezado de placa usual puede ser tener esta barra acá, tener esta barra aquí con su gancho, tener esta barra por acá con su gancho. El inferior uno tiende a, con el mismo gancho, está a 180 grados y un poco más de el centro, y aquí hace así. Es como el típico. Y pues de punta, porque las losas en una dirección no funcionan en el sentido transversal, sino en el sentido corto,
de punta se coloca el acero por temperatura, que es punto doble 018 por la sección transversal entre 2, no teniendo separaciones mayores a 30 centímetros. Entonces usualmente en esas placas ustedes ven acero longitudinal de 3/8 a 25, a 20, a 30 centímetros, partiendo de este criterio, de coger el punto doble 018 por la sección transversal efectiva y dividiéndolo entre 2 para repartir de arriba y abajo, para tener un refuerzo por temperatura para que la losa no se fisure, porque en ese sentido la losa en una dirección no trabaja, no toma esfuerzos, o los esfuerzos son muy pequeños que son despreciables. Bueno, ya hasta hoy vamos hasta aquí. Entonces voy a guardar la lista. Déjenme mientras guardo la lista. Si decides poner malla electrosoldada, la malla electrosoldada tiene unos catálogos. En Colombia hay como una serie de empresas que fabrican malla electrosoldada de diferentes tamaños de grafil o de barras milimétricas y separaciones. Son muy comunes las de 15 por 15, 15 por 15 por 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 y 8 milímetros, que es el grafil mayor que uno consigue acá en Colombia. Y si tú vas a los catálogos de las mallas, según la separación y el diámetro, ella te da un área por centímetro. Entonces, escoges esa malla y la pones ahí y ya. Puedo discontinuar. Oscar, esa palabra no existe. Discontinuar no sé qué es. Eso no existe. ¿Cómo hace que si puedo discontinuar el refuerzo de la losa? Descontinuar el refuerzo de la losa. Descontinuar. ¿Cómo así descontinuar? Reducir el refuerzo de la losa. Sí, pues en una losa bien diseñada, en una losa de estas bien diseñadas, usualmente la cuantía mínima y el punto de 0.33 son los que mandan el diseño. Si uno tiene más de eso, uno usualmente lo que hace es, y viendo la losa en planta, si yo tengo una losa de esta así en planta, ya toca hacer aquí una esquemita. No, me toca borrar. Ya les digo lo de la cuantía. Voy a borrar esta vaina. ¿Listo? El refuerzo no lo puede suspender. El refuerzo debe ir continuo en toda la longitud, así como en vigas. Uno lo que puede hacer en un criterio de ahorro, supongan que aquí viene una viga, que aquí tengo otra viga, que esos espesores que estoy pintando son vigas. Supongan eso. Uno lo que puede hacer es proponer una separación por lo menos, no sé, de 20 centímetros, siendo esos rojos refuerzos, con la cuantía mínima, con lo mínimo que puedo colocar. Y después hago unos bastones, que también los mando cada 10, cada 20, y me quedan separaciones de cada 10, y todo este espacio me queda sin refuerzo, y eso es un criterio económico. Entonces hago en mi despiezado, hago los bastones, el refuerzo completo cada 20, y el refuerzo corto cada 20, entonces él me va a quedar desfasado cada 10 centímetros. Eso es muy común y lo hacen muchos diseñadores, en un criterio pues de economía. Pero yo no puedo, en una placa, que era lo que hacían los antiguos, en sus creencias de estática pues muy bien formuladas. Lo que pasa es que antes no había diseño inelástico. Y el diseño inelástico, que es el que predomina el diseño de las estructuras, ya ha dado muchas luces sobre el diseño y de muchas cosas que hacían los viejos que realmente no me puedo hacer. Los viejos antes hacían esto, en las placas. Hacían esta gracia. O hacían esta gracia. Cogían y ponían este refuerzo hasta aquí, ponían este refuerzo hasta aquí y hacían el lavado continuo. Esas gracias no se pueden hacer ya. Porque está demostrado que cuando las losas tienen inversiones de momentos y de esfuerzos cuando hay sismos. Y cuando usted no tiene
refuerzo continuo en las placas o en las vigas y el concreto entra en tensión, pues mi amigo se sale porque él no trabaja tensión. Entonces se genera una rótula plástica y un esquema de falla o mecanismo de falla que no es apropiado para el comportamiento estructural. Listo, entonces les decía que las losas en una dirección, y paso otra vez al esquema de este chueco, ya para concluir, ¿sí? La dirección corta está determinada por el apoyo de las vigas, ¿sí? Las losas en una dirección funcionan en la luz corta. En esa luz corta, coloca uno el refuerzo, que es este esquema que les hice acá, coloca uno el refuerzo principal. El refuerzo secundario, que es el que va de punta, que son estas barras que estoy poniendo de punta, en las losas en una dirección, técnicamente y teóricamente no se requiere, porque ese refuerzo no está para tomar esfuerzos dentro del volumen del concreto. Pero ese refuerzo está determinado por temperatura, porque está demostrado que si no coloco refuerzo por temperatura, se me aumenta la fisuración, el mapeo dentro de la placa, me salen un montón de fisuras, por el cambio volumétrico que sufre el concreto en su gradiente de temperatura, pasando de estado líquido a estado plástico y después a estado sólido. Entonces, ese refuerzo por temperatura, la norma dice que es 0.018. Está en la teoría que ustedes supuestamente leyeron. 0.018 yo lo multiplico por la sección efectiva, por 9 y por 1 metro, y me da una su S, una cuantía de acero. Esa cuantía de acero yo la distribuyo entre las dos caras. Y hay un criterio que me dice que esa separación máximo puede ser 30 centímetros. Entonces, por eso les decía, esto tiene toda una formulación matemática mucho más compleja que está en la norma, que son entonces pocas fórmulas raras que ustedes han tenido que ver visto. Yo les estoy ya dando, o sea, la clave para poder diseñar. Entonces, esa separación que máximo puede ser 30 centímetros es lo que ustedes muchas veces ven en las placas, que ven el refuerzo en un sentido bien juntico y el del otro sentido, que es el morado,
les toque aprender un programa de modelación, bien sea SAP o ETAP, que son los que estamos usando y los que están licenciados en la universidad, y pues pueden ir adelantando su trabajo de grado en ese proceso, donde pues todo lo hacen sentado en su computador y no tienen que hacer ensayos ni nada de eso. Entonces los que estén interesados pues vayan copiando un correo. Sí, si quieren tomen el primer piso del plan. Pues como sacan la caja de pollito siempre, es que no tengo tiempo, es para que estudian. Entonces saquen el primer plano. Saquen, tienen 3 plantas. Entonces cojan esas 3 plantas y empiecen a hacer la distribución. Ya les dije, de la A a la L van con sistemas aligerados en una dirección. Y de la L a la Z van con sistemas aligerados pero macizos. Entonces cojan esas plantas que tienen por ahí y pues, diseñen las vigas, las principales, las secundarias, y ahí hacen 2 cosas. Adelantan el trabajo y hacen el repaso de la clase de hoy, que es lo que me interesa que hagan. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, les doy las gracias, son ustedes muy gentiles en venir a clase el día domingo. Y pues bueno, les mando un saludo con un regaño y espero que los que puedan y les interese el tema de conformar el equipo de estructuras, el grupo de estructuras, me escriban un correo para ir conformando ese equipo. No hay que votar, hay que ser juicioso y hay que tener tiempo. Si son solo modelación, ¿qué nivel de estructura hay que tener? Ninguno, puras ganas. Puras ganas y hay que disponer del espacio de las... Hay que disponer del espacio de 12 a 2, más o menos, para poder hacer reuniones por Skype o por Blackboard o en las noches una que otra vez. Eso es como lo que estamos pidiendo. La próxima tutoría, creo que martes o miércoles hacemos la próxima tutoría. Y pues como le digo, hay que tener tiempo porque si usted quiere aprender a usar TAP, le toca por su... Pues acá se le dan unos lineamientos, pero le toca por su cuenta. O sea, nadie le va a decir paso a paso cómo se usa. Toca que lo aprenda a usar. Solo que se le va dando unas indicaciones muy claras. Y pues pensando en el tema de tesis de grado, que eso que se tome ahí se vaya adelantando para la tesis de grado. Exacto. Vamos a hacer eso, nada de eso se ve en pregrado. Entonces, el que esté interesado, como les digo, que tenga tiempo, porque esto requiere de tiempo, estas cosas de modelación requieren tiempo. Hay muchos de ustedes que de pronto no tienen ganas, pero no tienen tiempo, entonces hay que tener tiempo para asistir para poder conversar, para darle unas indicaciones, hay que leer bastante, hay que empezar a modelar, pero bueno, se van a aprender muchas cosas gratis que no se dan en la universidad. No, este tema es académico, aquí no hay plata de por medio, si ya usted se graduó, terminó, ya tiene otros temas de tesis de grado, no. Tienen que ser estudiantes que tengan la intención, que quieran aprender, que enfoquemos ese aprendizaje hacia una tesis de grado y hagan una tesis de modelación. Sí, o sea, el que se quiera meter en el grupo, el único compromiso que debe crear es sacar su tesis de grado con un tema del grupo de modelación. Sí, es algo así. Por lo menos nosotros este semestre tenemos 2 estudiantes que están haciendo tesis de modelación.
Hay una niña que está haciendo fuerza horizontal equivalente y la está haciendo en el TAP y está haciendo una comparación para todos, haciendo la fuerza horizontal equivalente para todos los departamentos, todas las capitales principales de departamento de Colombia. Entonces en la tesis de ella se le define un edificio tipo con unas alturas y un área tipo que no salen de la manga, con un edificio regular de periodo largo, del periodo largo y del periodo corto. Y entonces ella vio la fuerza horizontal equivalente en cada departamento, las comparó, había el desplazamiento, la rigidez, hizo toda una modelación y está ahora haciendo diseños en el mismo programa para sacar unas cuantías de concreto y de acero que se hacen en el mismo programa y le vamos a poner costos a eso y vamos a hallar la diferencia en materiales económicas para ese mismo edificio que se desplaza en todas las zonas capitales de Colombia. ¿Cuánto cuesta hacerlo en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Cali? Y así sucesivamente. Además de eso, para los diseñadores se les va a hablar de magnitudes de fuerza, cuánto varían los desplazamientos, y todo eso lo hizo en el rango elástico. Y esos son los tipos de proyectos que queremos manejar. Hay un muchacho que está haciendo uno que tiene que ver con la variación de los parámetros del suelo, entonces van a aprender análisis dinámico, que son en la universidad, van a aprender cómo se saca un espectro, cómo se cuantifica un espectro, cuál es el espectro elástico, cómo se modela y se introduce dentro de un programa de diseño, cómo se hace el primer diseño elástico, ¿sí? Qué metodologías hay para esos diseños, cómo pasa un análisis no lineal, cuál metodología puedo utilizar, si la de los desplazamientos, si la de las fuerzas, pues es una cosa interesante para el que le gusta este tema, como les digo, el que le interesa el tema y pues digamos tiene tiempo, porque esto quita tiempo. Y va trabajando para su tesis de grado. Usualmente una tesis de modelación requiere de un año y medio. Entonces, si en lo que hemos visto por el trabajo, cuando la persona trabaja, si la persona está dedicada de lleno, puede sacar la tesis de 6 a 8 meses. Y pues como ustedes en teoría están en octavo semestre, pues tienen el tiempo adecuado, un año en promedio de trabajo juicioso para poder sacar un proyecto de estos. Entonces, conexiones no, conexiones de harina a otro costal, se pueden mirar, se pueden analizar conexiones, pero las modelaciones de conexiones en tesis realmente siempre tienen que llevar la parte experimental. Y la parte experimental, pues sí está muy limitada para los estudiantes que están en Bogotá, porque la experimentación debe hacerse en el laboratorio de la universidad. Pero también hay la opción de las conexiones. Los que de pronto les interesa el tema de conexiones, sobre todo las conexiones metálicas, porque las conexiones en concreto, digamos, tienen pues sus estudios, pero pues el proceso del armado y las fundiciones monolíticos, y eso hace que presenten unos series de comportamientos que ya están más estudiados y establecidos. Hay conexiones metálicas, sobre todo en elementos de lámina delgada, que son las que usamos acá en Colombia y no usan en ninguna parte del mundo, que tienen muchas cosas interesantes que estudiar. Pero esas sí requieren laboratorios y tendrían que ser necesariamente acá en Bogotá. En fin, ahí les dejo la inquietud, los que de pronto estén interesados, ¿sí? Y tengan por lo menos, no sé, el tiempo y el espacio y les interese trabajar en el grupo que vamos a crear de modelación estructural acá de educación a distancia. Vamos a crear ese grupo y pues bueno, el que le interese vaya copiándome ahí. Bueno, entonces, chao pues, que descansen y que pues les vaya bien en su examen de ahora de la tarde. Sí, eso se llaman edificios híbridos. Hay antecedentes en Japón, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. La norma de nosotros tiene un vacío en ese tipo de edificaciones porque las conexiones no son de concreto ni son de acero, sino que son una combinación entre los dos materiales, pero afectan el análisis matemático de las mismas. Digamos que hay una serie de edificios de ese tipo hechos en Colombia. Usualmente tienen un sistema de montaje muy rápido porque las vigas son metálicas, las placas son en metal D
Y las columnas son en concreto, teniendo por dentro una columna metálica que se utiliza para el sistema de izaje, que es muy rápido. Y tienen la ventaja de que esa columna en concreto recubre lo metálico y pues digamos que uno tiene un tema de protección contra fuego que es súper importante en estructuras metálicas. Sí, hay muchos ejemplos de steel deck con estructuras en concreto. Es válido. Hay muchos proyectos donde la gente hace las vigas todas en concreto y funde la losa en steel deck. Eso se hace en nuestra media. Nuestros medios hacen muchas cosas que no hacen en otros lados. Somos muy recursivos. ¿Para qué? Bueno, los dejo porque tengo que salir. Un abrazo, muchachos, y gracias por asistir a la clase. Y ojalá muchos se interesen en el tema del grupo de modelación. Chao, pues.